Vamos entonces a la palabra del Señor. Hoy pasamos al capítulo 21 de Apocalipsis. Entramos en la primera parte, que es la nueva creación. Quiero recordarles que hay varios, pero básicamente, resumiendo, 4 grandes eventos que nos esperan en este preciso momento. El primero es el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento por el cual el Señor viene por los suyos, por aquellos que están comprometidos con Él. Después, a los 7 años, el siguiente evento es la segunda venida del Señor, con lo que eso implica, es decir, con la batalla de Armagedón y el posterior juicio a las naciones. Una vez terminada estos eventos del punto 2, entramos en el milenio, que termina con otra batalla grande que es la de Gog y Magog, y con el juicio del gran trono blanco, que está en el capítulo 20 de Apocalipsis. Y en el 21 entonces entramos en la última etapa del plan de Dios, que es la era eterna. Se inicia en el versículo 1, creo que es el único que vamos a poder ver hoy. Dice Apocalipsis 21, 1: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Primer planteamiento: porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Segundo enunciado: y el mar ya no existe más. Tercer enunciado. Voy a leerlo de corrido nuevamente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio espiritual en este preciso instante. Vamos a colocarnos espiritualmente como si estuviéramos viendo directamente esta enseñanza del Señor de Apocalipsis 21:1, o esta visión, si lo prefieren, porque Juan está teniendo una visión. Él está viendo una serie de cosas que van a ocurrir, mucho más lejos de él, mucho más cerca de nosotros. Entonces lo que Juan nos está diciendo es lo siguiente. Primero, acaba de terminar el milenio y el juicio final. Se está iniciando el estado eterno. Quiero recalcar eso porque es muy importante. El estado eterno es un punto crucial de la doctrina cristiana y es un apartado completo de estudio de teología. El estado eterno es allí donde ya no hay más muerte y donde todas las cosas son hechas perfectas. Es lo que vamos a ver en el análisis del versículo 1 de Apocalipsis 21. En esta visión, en un lugar indefinido, sin tiempo humano, porque recuerden que atrás Juan nos había escrito que los cielos y la tierra habían huido de delante de la presencia de Dios. Entonces tenemos que suponer que hay una alteración completa de todas las dimensiones físicas. El tiempo y el espacio prácticamente desaparecen cuando desaparece este universo. Estamos viendo precisamente entonces a la tierra en el ejercicio espiritual y el espacio, o es decir, el universo completo, desaparecer en medio del fuego de una explosión universal, según lo vimos en la segunda de Pedro 3, versículos 10 al 13. Por ahora, tengamos esa cita allí en mente únicamente. La Tierra y el universo explotan, desaparecen todos los elementos físicos. Por consiguiente, llega un momento en que de pronto ya no hay nada, solo vacío.
Y la pregunta obligatoria es, ¿dónde estaremos nosotros observando eso? Porque recordemos, a estas alturas, en medio de esa desaparición por fuego de la creación inicial, hay un sinnúmero de criaturas ya salvas, redimidas, y otras que son los ángeles que siempre estuvieron en la presencia de Dios. Entonces seguramente estaremos refugiados en la presencia de Dios, mirando lo que está pasando con todo el universo. Yo quiero por favor que se pongan en ese papel, que se sientan espectadores de esta palabra, porque esa palabra transforma vidas, transforma corazones. Y bueno, entonces desaparece la creación antigua, llegamos a un estado de vacío intermedio, pero de pronto el Señor comienza a crear un nuevo universo. ¿Cómo lo va a crear? Podría ser lentamente como lo hizo en Génesis 1, donde se tomó 7 días, o lo hará más rápidamente, según lo describe la segunda de Pedro 3, o lo hará instantáneamente. Eso no lo sabemos, eso no nos ha sido revelado. Entonces asumamos que en un instante empieza a aparecer un nuevo y diferente universo. Es nuevo primero y es diferente. ¿Por qué diferente? Porque la palabra es la que nos muestra ciertos detalles que nos hacen indicar precisamente que hay características que no conocemos. Pero lo importante es entender que esta nueva creación va a tener testigos humanos. Ustedes y yo estaremos entonces como testigos de una creación de Dios. La primera creación no tuvo testigos humanos, esta sí. Y entonces, en medio de esa creación, aparece una nueva tierra. Lo dice la palabra en Apocalipsis 21:1. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Entre paréntesis, hemos visto, hemos caído en cuenta, hemos notado lo importante, lo central que es para Dios el planeta Tierra. Desde el punto de vista bíblico, yo me atrevería a decir que el planeta Tierra, nuestro planeta, es como si fuera el centro del universo para Dios. Porque fue en este planeta donde nació el Salvador, fue en este planeta donde el Señor estableció el Edén, fue en este planeta donde el Señor Jesucristo murió, es a donde va a venir en su segunda venida, y es donde finalmente va a establecer la morada el Dios Trinitario. ¿Qué tan importante es el planeta Tierra para Dios? Medita, por favor, hermano, en eso. Por eso es que Satanás también busca a todas luces destruir como pueda o deteriorar el planeta Tierra. Pero no solo el planeta como un globo cósmico, sino que la raza humana es mucho más importante. El planeta es apenas el sustrato, el sitio donde está establecida la raza humana. Yo a veces me pongo a pensar en que el Señor hubiera podido escoger cualquier otro planeta de cualquier otro sistema galáctico, pero escogió la Tierra. Yo hubiera podido escoger otra raza que no fuera la humana para hacerla semejante a Él, pero hizo que la raza humana fuera semejante a Él. ¿Qué tan importante es entonces la raza humana para sus planes? Y aquí lanzamos una última pregunta a esta cuestión. ¿Por qué? Hermanos, esa pregunta queda sin resolver. Queda guardada en nuestros corazones para cuando lleguemos a la presencia de Dios. Entonces allá se nos va a mostrar por qué Dios puso tanto empeño, tanto trabajo, pudiéramos decirlo de esta manera, tantos desvelos, aunque Dios nunca duerme, tantos cuidados en un pequeño planeta del universo y en una raza humana débil, para ahora convertirla en otra cosa,
tanto el planeta como el universo, como la raza. Ahora llega a la perfección de las perfecciones. ¿Por qué? Estos por qué son importantísimos, porque cuando tú lees la Biblia así, en forma humilde, no irreverente, no irrespetuosa, y haces esas preguntas, entonces te enganchas más con lo que pudiéramos llamar la historia o el hilo de la historia de la Biblia. ¿Por qué el Señor hace todas estas cosas? Es apasionante cuando es visto así. Además aparece un nuevo espacio, quizás con planetas, sistemas planetarios, galaxias, etcétera, u otra cosa que no nos alcanzamos a imaginar, un universo totalmente distinto, basado en otro tipo de sistemas cósmicos, no sabemos. Pero piensa, tú vas a ser testigo de esa nueva creación. Está apareciendo ante tus ojos lo que va a ser tu hogar por el resto de la eternidad. ¿Por qué decimos que es un universo distinto? Porque la Tierra es distinta en algunos o en muchos aspectos. Apocalipsis 21:1 dice, no habrá mar. Con el solo hecho de que no hayan los mares que conocemos hoy en día, cambia toda la geografía y cambia todo el sistema interno de funcionamiento del planeta. Espiritualmente, pues con mayor razón. Porque también la palabra dice que nosotros esperamos un mundo lleno de justicia. Ya vamos a leer esas referencias bíblicas más adelante. Por ahora créanme en esto. Un planeta físicamente distinto y un planeta espiritualmente distinto. Y allí vas a vivir. Y no solo vivir, reinar y gobernar. ¿Cuántas cosas nuevas habrá en la eternidad? No nos compete a nosotros saberlas por ahora, pero sabemos de la belleza con la que Dios hizo la primera creación. No podemos esperar menos que belleza en la segunda creación. Vamos a quedar estupefactos. Ustedes recuerdan que en el libro de Job se dice que los ángeles alababan la creación del universo. Nosotros, los actuales creyentes en Jesucristo, vamos a alabar exactamente igual la segunda creación. Entonces, hago una pregunta para todos nosotros. ¿Nos gustaría estar presentes en este milagro? Creo que ninguno va a decir que no, sino que es cuestión de entender que esta pregunta implica entonces un cambio de nuestra concepción de vida espiritual de aquí en adelante. Porque esto que estamos viendo en las religiones se le llama cielo o nirvana o paraíso, pero no deja de ser algo intangible, nebuloso, algo más bien hipotético, imaginario, todo lo que ustedes quieran, pero menos que real. La palabra de Dios nos muestra lo que nosotros llamaríamos cielo como una realidad material, pero transformada. Es muy probable que así como el Señor transforma nuestros cuerpos, ahora carnales, a cuerpos espirituales, a los que tiene el Señor Jesucristo, ese universo nuevo también tenga un carácter mucho más espiritual que el que tiene ahora. El universo sea de alguna forma mucho más energético, mucho más activo, dinámico, no sé. Es una transformación total para crear una eternidad perfecta. El verdadero estado eterno, bien conocido y comprendido, es la esperanza del creyente, es tu esperanza. Se inicia con el arrebatamiento, continúa con el milenio, permanece aquí en la tierra nueva, que es la verdadera vida eterna. Hermanos,
cuando yo voy a repetir hoy varios conceptos, este último que repito, ya lo había dicho hace unos minutos, es para hacernos caer en cuenta que nosotros estamos a las puertas, ad portas, se dice en latín, de la eternidad, porque en el momento en que seamos arrebatados, vamos a la presencia del Señor Jesucristo allá en el cielo y de Dios el Padre, y ahí ya tenemos la vida eterna. El milenio va a ser una transición, para nosotros sigue siendo eternidad, aunque transición para el mundo material, para nosotros no, para nosotros es eternidad. Entonces, si el Señor viniera esta noche empieza la eternidad para ti. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás desarraigado del mundo? ¿Has soltado todas esas amarras y lastres y nudos y cadenas del mundo? Porque tu corazón debe estar anclado en las cosas del cielo, con mayor razón tu espíritu. Imaginemos entonces el desperdicio de la vida de un incrédulo que vivió 40, 50, 60, hasta de pronto 80 años, solo por algo momentáneo. Vivió por un carro, por una casa, por un título, por una profesión, por una familia. Se murió y descubrió la eternidad, pero perdido. Perdió esos 80 o 60 o 40 años de vida aquí. Pero imaginemos también el desperdicio de un creyente, entre comillas, que vivió solo por supuestas bendiciones temporales. Hermano, venga a la iglesia que aquí lo bendecimos, oramos por usted para que sea próspero y lleno de dinero. U oramos por usted para que tenga sanidad de ese oído que le está molestando, de ese corazón. Pero en esas iglesias no le hablan de eternidad. Qué tremendo desperdicio de creyentes. Sanidades del cuerpo que terminan muriendo. Bendiciones temporales que se quedan aquí cuando se muere o se es arrebatado. Entonces, nosotros tomamos la decisión como discípulos del Señor ya de no ser más incrédulos, no ser creyentes tibios, porque está en juego toda una eternidad que estamos mirando aquí. En resumen, Apocalipsis 21 nos dice, primero, que todos los pecadores de todos los tiempos, todos los demonios, e incluso Satanás, la bestia y el falso profeta, se encuentran ya en el lago de fuego para siempre. Ya nunca más vamos a ver un pecador, y nunca más vamos a sentir la presencia de un demonio, y mucho menos de Satanás en persona. Segundo, el universo ha sido destruido. Las cosas que hoy tienes en posesión material, desde un simple celular, un anillo, un reloj, hasta un vehículo si lo tienes, o una casa si la tienes, tus vestidos y tu cuerpo, tal como está ahora, todo eso va a pasar. Entonces, ¿por qué tanto afán por esas cosas? ¿Por qué tanto arraigo? ¿Por qué tanta idolatría? Cuando lo que viene es definitivo. El universo entero ha sido destruido, recordemos que nos lo decía en Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Esto es hipérbole de lo que es la destrucción del universo, de la primera creación. Y entonces Dios crea un universo nuevo que será tu morada eterna como redimido, donde vas a tener todas las cosas que tanto sueñas, todo el bienestar, toda la paz, toda la tranquilidad, toda la salud y seguramente poder y dones y fruto del Espíritu, todas esas cosas juntas en tu vida, llenándote en un cuerpo completamente transformado en el nuevo universo. El versículo 1 nos decía, un cielo nuevo y una tierra nueva.
todo el universo tal como lo conocemos ahora, lo que estás mirando, será destruido y reemplazado por una creación nueva que durará para siempre. Ahora vamos a leer entonces, ahora sí, 2 de Pedro 3:10 al 13. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ellas serán consumidas. Decíamos hace unos días que este es el juicio por fuego de toda la creación contaminada por el pecado. Esa es la razón por la cual el Señor destruye la primera creación. Porque el pecado no es solo algo que se hace o que no se hace. El pecado es algo que contamina profundamente todo lo que está alrededor de nosotros y todo lo que tocamos. No nos damos cuenta porque es espiritual, aunque muchas veces hay consecuencias materiales. Pero cada pecado es una contaminación más sobre la creación. Y el Señor no se toma el trabajo, seguramente sus razones muy claras tendrá, para no poner un parche nuevo en un vestido viejo, sino que hace todo nuevo. Y para eso consume, destruye y juzga todo lo que estaba contaminado. Versículo 11. Ya que todas estas cosas han de ser desechas, todo lo material, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa? Me tomo la libertad de repetir esta exhortación porque así es como el corazón del ser humano se va despertando. La palabra lo va limpiando. Por cuanto, dice Pedro, por cuanto el universo va a desaparecer y tú estarías llamado a un universo completamente limpio y espiritual, sin dejar de ser también material, entonces tu conducta debe alinearse desde ya en santidad y en piedad. Y santidad implica apartarse de todo lo que es mundano, profano y contaminante. Piedad significa reverencia y compromiso hacia las cosas y hacia el propio Señor de las cosas santas. Versículo 12 de la 2 de Pedro. Aguardando y apresurándoos para la venida de Dios. Dos cosas nos dice ahí. Aguárdala. Tenla siempre presente. Que esté en tus frontales. Que esté sobre tus ojos espirituales. Que estés caminando día a día en función de la eternidad. En función, no digo el cielo, porque el cielo va a estar aquí en la tierra. Por eso digo eternidad. El estado eterno. Aguárdalo. Cuando tú lo pones delante de tus ojos espirituales, entonces te vas a cuidar mucho más. Cada caminar, cada decir, cada actuar, cada pensamiento y cada sentimiento, lo vas a tener en sumo cuidado, porque quieres llegar a esa eternidad perfecta. Aguardando decía, y decía también apresurándoos, es decir, siendo diligentes, esforzándose y siendo valientes, no quedándose adormilados, quietos. Hay que trabajar, hermanos, para Dios, trabajar permitiendo que Él nos perfeccione, esforzándonos cada uno de nosotros en esa perfección. Mira, cuando tú lees el Antiguo Testamento, puedes leerlo como un libro de historia y entonces no entiendes nada. Pero si lo lees en la presencia del Espíritu Santo y quieres revelación, vas a descubrir, por ejemplo, en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 20, toda la exhortación que el Señor empieza a dar y que continúa en el libro de Levítico sobre lo que es la santidad. Y cuando lo lees con los ojos espirituales vas a decir, carambas, esto
es una tremenda exhortación contra no pasar ningún detalle, ni siquiera pequeño. Cuando tú lees allá lo que el Señor le exigía al sacerdote sobre cómo vestirse, sobre cómo actuar, sobre cómo ofrendar, sobre cómo sacrificar, sobre cómo comportarse, sobre cómo hablar, y como ves le exige también al pueblo sobre cómo llevar el sacrificio. Tú dices, Señor, ¿cómo somos nosotros de irreverentes los cristianos? ¿Cómo somos de irrespetuosos? ¿Cómo somos de ignorantes? Porque no nos tomamos el trabajo de estudiar tu palabra y de saber qué es lo que tú quieres. Entonces pensamos que ser cristiano es ser cualquier cosa un poquito mejor que los mundanos, pero que finalmente por haber aceptado a Cristo nos vamos tranquilamente. No, hermanos. Ser cristiano es un compromiso mucho más grande que el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y el compromiso entre un hombre y una mujer es grandísimo, es gigantesco. Es de fidelidad, es de amor, es de respeto, es de ayuda. Segunda de Pedro 3:12 dice, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios, por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Aquí todo desaparece. Esto implica que prácticamente hasta los átomos van a ser quemados. Segunda de Pedro 3:13, según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. La justicia de Dios finalmente nos ha impregnado el pensamiento, el corazón, cada músculo, cada mirada, cada accionar y cada caminar. Ahora ya finalmente allá somos completa y perfectamente santos. ¿Cómo nos gozaremos con el Señor? ¿Cómo se gozará el Señor con nosotros? ¿Cuántas maravillas descubriremos? Esta destrucción de la primera creación es una realidad del Antiguo Testamento. Salmo 102, 25 al 26 dice, tú fundaste la tierra en la antigüedad, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a ropa los cambiarás y pasarán. Hermanos, Salmo 102 quiere decir que los salmistas y David ya lo sabían, ya sabían de la tierra nueva y el cielo nuevo. Y según eso, así alababan. Los 150 salmos son el resultado de corazones santificados, gloriando a Dios. En el Antiguo Testamento ya lo sabían. ¿Sabes qué es lo crítico? Que muchos cristianos, entre comillas, no lo saben. Toda esta verdad teológica no la conocen. No la han estudiado en su iglesia no les la ha predicado. Y no viven, por consiguiente, esos cristianos, según esa esperanza y esa meta. Porque el estado eterno es dos cosas. Esperanza para soportar mientras caminamos aquí. Y meta para que cada paso que demos sea en función de llegar allá. No estoy diciendo que la salvación la logremos nosotros. Estoy diciendo que si somos verdaderamente salvos, entonces el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestra vida y nuestra vida va siendo santificada cada día más mientras estamos aquí en la tierra. Isaías 65, 17. Porque he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva. ¿Dónde dice esto? En Isaías, de los profetas mayores. No habrá más memoria de las cosas primeras, ni vendrán más al pensamiento. Qué hermosura como el Señor revelaba estas cosas en todos los tiempos. Y a Isaías le dijo,
que hay muchas vivencias pasadas y recuerdos que todos quisiéramos borrar, aunque esas vivencias dolorosas fueron necesarias en su momento. Pero llegará el día de la justicia perfecta y entonces esos recuerdos ya no serán necesarios. Y al contrario, para una vida plena de gozo eterno, entonces el pasado quedará borrado, se perderá. ¿Te imaginas tú todas esas experiencias que tuvimos? Algunas vergonzosas, otras nefastas, otras que quisiéramos nunca haber vivido, y otras muy repetidas, quizás no tan graves, pero muy repetidas. Todas esas experiencias que llamábamos pecados y faltas cuando llegamos al Señor, que nos fueron borrados, pero que todavía nos acompañan en recuerdos y en consecuencias, van finalmente a desaparecer. Isaías 66, 22. Porque como permanece delante de mí los cielos nuevos y la tierra nueva que yo haré, ojo, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, dice el Señor. A ver, ¿qué sacamos de este versículo? Cuando dice permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Simplemente esto, hermano. Eternidad es algo para meditar en reposo delante del Señor. Es tan grande el concepto de eternidad que tú solamente puedes percibir algunas cosas cuando estás en comunión con Él. Entonces, te invito a que cuando ores, abras tu corazón y le preguntes al Señor, o le digas, muéstrame, Señor, algo de la eternidad, para que entonces empieces a comprender lo tremendo que nos está esperando. Pregunta, ¿la eternidad marca mi día a día? ¿Mi hoy? ¿Mi cotidianidad? ¿O mi mente está enfrascada en cosas temporales? ¿La eternidad es algo real en mi vida espiritual? ¿O es algo muy nebuloso? Como decíamos al principio, el cielo es como una nube. Estamos viendo por esta palabra que hablamos de cosas muy físicas y muy espirituales al tiempo, muy mezcladas las dos cosas en esa concepción. Y por consiguiente, puedo hacer también esta otra pregunta. ¿La eternidad me marca para querer ser mejor? Entonces, debemos entender algo de su importancia para nuestro hoy. Ojalá esta palabra esté tocando tu entendimiento y tu corazón, para que si ya trabajabas en función de la eternidad, te sirva de estímulo todavía más. Y si por alguna razón nunca habías oído hablar de Apocalipsis 21:1, hoy empieces a pensar como creyente, no solo para ser salvo en esta tierra, sino para vivir una vida con Dios. También es una realidad del Nuevo Testamento. Lucas 21:33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y Hebreos 1:10 al 12 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y que son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como un vestido, como a manto los enrollarás y serán cambiados como vestido, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Estamos hablando, hermanos, de lo eterno del plan de Dios, lo eterno de la vida que Dios te dio. Piénsalo con calma. Lo preciado que tú eres para Dios. ¿Por qué? Porque todo esto te lo está reservando. Te está reservando a ti mismo para esa eternidad. Porque eres amado a sus ojos. Y lo preciado que es para Dios que nosotros valoremos lo que Él hace por nosotros. Es hacer un alto y mirar cada día la obra de Dios en nuestra vida. Desde
temprano en la mañana al despertarse, el nuevo día de vida, el desayuno, la salud, la respiración, cada cosa, todo eso está en función de la eternidad. Y por último, el mismo versículo 1 nos decía que el mar ya no existía más. En la actualidad 3/4 partes de la superficie terrestre es agua, pero el nuevo globo terráqueo ya no se basará en el ciclo hidrológico que conocemos, que es que el agua baja en forma de lluvia y sube evaporada, llena la tierra en ríos y mares. Como ya no habrá mar, el ciclo va a ser totalmente diferente. Y resulta que en Apocalipsis 22:1, cuando aquí en 21:1 nos decía que no habrá más mar, en 22:1 nos habla del río de vida. Es un río diferente de cualquier río de la tierra. El agua de esa corriente continua brota del trono de Dios y alcanza a todos los habitantes de la nueva creación. No podemos visualizar claramente cómo va a ser eso, pero lo que sí podemos resumir para terminar es que esta tierra, esta en la que estamos, tenía un propósito inicial, y era ser el templo donde el hombre le diera la gloria a Dios, reconociéndolo en todo, viviendo con él y obedeciendo sus enseñanzas. Ese era el propósito para el paraíso edénico. Pero no se cumplió por causa del mal. Y a causa de la libertad mal ejercida como rebelión y desobediencia. Entonces ahora el Señor, en la nueva creación, óyeme bien, recoge a los que quieren cumplir el propósito inicial de Dios de glorificarlo y obedecerlo voluntariamente. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos mantenga en este camino hasta que Él venga. Amén y amén.